¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas te tratan de la manera en que lo hacen? ¿Por qué te interrumpen a mitad de una frase como si tu opinión no importara? ¿Por qué te ignoran en los grupos, te miran como si fueras invisible, recuerdan a todos excepto a ti? ¿Por qué se burlan de tu sensibilidad, de tu dolor, de tus elecciones? O peor aún, ¿por qué te usan, drenan todo lo que tienes para ofrecer y luego desaparecen como si solo fueras una herramienta? Tal vez eres esa persona que siempre está disponible, que dice que sí incluso cuando está agotada, que guarda silencio para evitar el conflicto, que perdona demasiado rápido incluso cuando nadie se ha disculpado, y que recibes a cambio desprecio, indiferencia, silencio. ¿Y sabes cuál es la parte más difícil de todo esto? Es que, en el fondo, sientes que no estás siendo respetado, pero no sabes cómo romper este ciclo. Y sigues aceptando, sigues intentando ser comprensivo, educado, servicial, con la esperanza de que algún día las personas reconozcan tu valor. Pero ese día nunca llega. Carl Jung dijo, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y tal vez por eso aún no has roto este patrón, porque respetarte a ti mismo requiere algo aterrador, mirar hacia adentro y admitir que tienes una responsabilidad en esto, que mientras sigas ignorándote a ti mismo, los demás seguirán haciendo lo mismo. Este video no te dará frases prefabricadas ni te tratará como una víctima. Te mostrará la raíz del problema y está mucho más cerca de lo que crees. Si estás cansado de ser irrespetado por amigos, familia, parejas, compañeros de trabajo, es momento de entender por qué esto sucede. Es momento de tomar control de tu vida emocional. Aquí nos sumergiremos en la psicología profunda de Jung para revelar por qué toleras lo intolerable y cómo cambiarlo de una vez por todas. Porque mientras sigas traicionándote a ti mismo, nadie te tratará con dignidad. ¿Estás listo para escuchar lo que nunca has tenido el valor de decirte a ti mismo? El mundo que te rodea no es tan caótico como parece. De hecho, es un reflejo brutal de tu psique, y esto es algo que pocos tienen el valor de enfrentar. ¿Crees que las personas te faltan al respeto porque son malas, egoístas, frías? Tal vez. Pero lo que no quieres admitir es que solo están reaccionando a la forma en que te posicionas, o más bien, a la forma en que no te posicionas. Porque cuando permaneces en silencio, frente a la injusticia, cuando aceptas que te traten como algo inferior, estás comunicando algo. Así es como me veo a mí mismo. Así es como permito que me traten. Carl Jung creía que la realidad externa es un espejo del inconsciente. Todo lo que atraes, los abusos, los desprecios, los silencios dolorosos, son en gran medida manifestaciones simbólicas de cómo te relacionas con las partes reprimidas de ti mismo. Mientras no reconozcas tu propio valor, proyectas una imagen distorsionada, frágil e insegura hacia el mundo. Y es esta imagen la que los demás ven, y la tratan exactamente como se presenta. El problema aquí no es culparte, es despertarte. Porque la raíz de la falta de respeto que sientes por parte de los demás puede estar en los pactos silenciosos que has hecho contigo mismo a lo largo de tu vida. Tal vez aprendiste de niño que ser bueno significaba guardar silencio, que ser aceptado requería ceder siempre, que el amor era sinónimo de sumisión. Y ahora, como adulto, estos guiones siguen ejecutándose en el fondo de tu mente, guiando cada elección, cada relación, cada palabra tragada. Has interiorizado la idea de que tu valor depende de la validación de los demás. Y esta creencia silenciosa contamina todo. Te posicionas como alguien inferior, no por malicia, sino por hábito. Un hábito inconsciente y profundamente arraigado. Y mientras no lleves esto a la luz de la conciencia, el ciclo no se detendrá. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero el patrón persistirá porque vive dentro de ti. Jung decía que aquello que no se lleva a la conciencia se manifiesta como destino.
Así que hasta que enfrentes la forma en que te ves a ti mismo, seguirás viviendo experiencias que refuercen tu propia invisibilidad. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees que mereces, incluso si esa creencia está oculta en el inconsciente. Pero hay una salida. Sin embargo, comienza en el punto más incómodo. Tendrás que dejar de buscar respeto afuera y empezar a construirlo dentro de ti. Y esto nos lleva a una pregunta que pocos se hacen, pero que define el rumbo de toda tu vida emocional. ¿Por qué sigues intentando demostrar tu valor a los demás? Has pasado tu vida intentando demostrar que eres suficiente, intentando ser el hijo ideal, la pareja ideal, el amigo que nunca falla, siempre cediendo, ajustándote, moldeándote para encajar en las expectativas de los demás. ¿Y qué recibiste a cambio? Aprobación momentánea, sí, pero nunca respeto genuino, porque quienes viven para complacer inevitablemente serán vistos como alguien que puede ser manipulado. Esta es la trampa de la validación externa, uno de los aspectos más crueles e invisibles de la psique humana. Carl Jung nos enseñó que la persona, el yo social, la máscara que usamos para ser aceptados, es necesaria pero peligrosa, porque si te identificas demasiado con ella, olvidas quién eres realmente, y cuando eso sucede, te desconectas de tu esencia. Te conviertes en un fantasma educado, una presencia que agrada a todos, pero que nadie respeta verdaderamente. El deseo de ser aceptado es legítimo, es parte de la naturaleza humana. El problema surge cuando este deseo se convierte en la brújula de tu identidad. Cuando comienzas a medir tu valor por las reacciones de los demás, un cumplido te eleva, una crítica te destruye. Y así, tu autoestima se convierte en rehén de la mirada de los otros. Te esfuerzas por ser útil, necesario, indispensable, porque en el fondo crees que solo serás respetado si eres absolutamente impecable. Pero la verdad es brutal. Cuanto más intentas demostrar tu valor, más le confirmas al mundo que no crees en él. Las personas que se respetan a sí mismas no suplican atención, no hacen favores esperando amor a cambio, saben quiénes son y eso es suficiente. No necesitan sacrificarse para ser vistos, ni necesitan anularse para ser queridos. No temen desagradar porque entienden que desagradar es, a veces, el precio de vivir con integridad. Pero para llegar a ese punto, es necesario romper con una idea profundamente arraigada, que necesitas ganarte el respeto de los demás. No lo necesitas. Lo que sí necesitas, en realidad, es reconstruir el respeto que perdiste por ti mismo, tal vez hace años, tal vez siempre. Solo entonces la mirada de los demás deja de ser una amenaza y se convierte simplemente en un reflejo. Pero esto requiere una elección, y esta elección casi siempre comienza con un acto que parece simple, pero que resulta aterrador para quienes están atrapados en el ciclo de la aprobación: decir no. En la siguiente parte, hablaremos de este momento decisivo, cuando comienzas a establecer límites y por primera vez te colocas en el centro de tu propia vida, porque el respeto comienza exactamente ahí, cuando aprendes que no puede ser el gesto más poderoso de amor propio. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Has sido condicionado a creer que ser una buena persona significa nunca contradecir a nadie, que amar es sacrificarse, que quienes establecen límites son egoístas, fríos, insensibles. Y por eso, cada vez que algo te molesta, te lo tragas. Cada vez que alguien cruza tus límites, guardas silencio. Cada vez que te hieren, perdonas incluso antes de que la otra persona se dé cuenta del daño. Crees que estás siendo maduro, equilibrado, compasivo, pero en realidad te estás anulando. Poco a poco, día tras día, estás desapareciendo de ti mismo. El problema es que el mundo no respeta a quienes no se respetan a sí mismos. Y el respeto no se pide, no se suplica, no se negocia. El respeto se impone. Y esta imposición no necesita ser violenta, agresiva ni vengativa. Necesita ser firme, clara
y no negociable. Y esto comienza con una palabra que probablemente te da miedo usar: no. Decir no es el primer acto concreto de autorrespeto. Es cuando le comunicas al mundo y a ti mismo que hay límites que no serán cruzados, que tu energía no está en venta, que tu tiempo es valioso, que tu bienestar importa. Pero para llegar a este punto, necesitas liberarte de la culpa, porque aparecerá. Cada vez que digas no a alguien que está acostumbrado a explotarte, la culpa te carcomerá, te hará dudar de tu decisión, intentará arrastrarte de regreso al lugar donde siempre cedías. Carl Jung nos recuerda que el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, requiere confrontación, y una de las primeras confrontaciones es con esa versión de ti mismo que aprendió a sobrevivir diciendo sí a todo, esa versión que cree que complacer a los demás es la única manera de ser aceptado. Pero esta aceptación tiene un costo muy alto: tu valor personal, tu dignidad, tu identidad. ¿Quieres ser respetado? Entonces empieza diciendo no donde antes decías claro que sí. Empieza a rechazar tareas que te asfixian, empieza a distanciarte de relaciones que te drenan, empieza a ignorar invitaciones que aceptas por obligación. Y observa, los primeros en molestarse serán aquellos que más te explotaban, porque tu límite dejará al descubierto su abuso, y eso les duele tanto a ellos como a ti. Pero es un dolor necesario. Necesitas entender que cada vez que le dices no al mundo, te estás diciendo sí a ti mismo. Y ese sí es el comienzo de algo poderoso, el renacimiento de tu propia autoridad, la recuperación de tu voz, el inicio de una nueva forma de existir, una forma que ya no depende del permiso de los demás. Pero hay una razón aún más profunda que te impide establecer límites, y está escondida en las partes de tu psique que te niegas a mirar. Está en tu sombra, en los aspectos que has reprimido, negado e intentado enterrar, pero que continúan gobernando tu vida en silencio. En la siguiente parte, profundizaremos más. Hablaremos de cómo tu sombra alimenta la sumisión y por qué, mientras no integres lo que está oculto, seguirás aceptando lo inaceptable. ¿Por qué toleras cosas que claramente te lastiman? ¿Por qué permaneces en amistades que te disminuyen, en relaciones que te drenan, en entornos donde tienes que ocultar quién eres para ser aceptado? ¿Por qué permites que te interrumpan, te ignoren, te sobrecarguen, te traten injustamente, sin reaccionar? La respuesta no está solo en tu crianza, traumas o circunstancias. La respuesta está en tu sombra. Carl Jung definió la sombra como todo aquello que has reprimido dentro de ti: emociones, impulsos, rasgos, deseos, porque aprendiste que eran incorrectos, feos o inaceptables. El niño al que se le reprendía por decir no, aprendió a ser sumiso. El que fue castigado por expresar enojo, aprendió a sonreír mientras se tragaba sus lágrimas. El que fue ignorado, cuando necesitaba atención, aprendió a volverse invisible para no molestar. Y así creciste construyendo una persona agradable, educada y complaciente, mientras enterrabas toda tu fuerza, tu agresión saludable, tu indignación justa. Pero lo que se entierra no desaparece. Por el contrario, gana fuerza en el subsuelo del alma. Tu sombra, silenciosa, permanece viva, y es la que te sabotea cuando necesitas afirmarte. Es la que te susurra «mejor no» cada vez que intentas tomar una postura. Es la que te paraliza cuando sientes ganas de decir basta. Piénsalo. ¿Cuántas veces quisiste hablar pero guardaste silencio? ¿Cuántas veces te tragaste tu orgullo para mantener una paz que nunca fue tuya? ¿Cuántas veces dejaste que alguien cruzara tus límites y luego te sentiste usado, sucio, pequeño? Toleras lo intolerable porque no eres consciente de lo que has perdido dentro de ti, porque tienes miedo de acceder a partes de ti mismo que aprendiste a odiar. Tu firmeza, tu enojo, tu deseo de protegerte. Todavía crees que para ser amado necesitas ser pasivo, que para mantener relaciones necesitas borrarte. Pero eso es una mentira,
Es solo un viejo condicionamiento funcionando como un software obsoleto en el fondo de tu mente. Y mientras no enfrentes esto, seguirás viviendo la misma historia en distintos escenarios. Nuevos amigos, la misma sensación de desprecio. Nuevo trabajo, la misma sensación de ser explotado. Nueva relación, la misma herida de invisibilidad. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en aquella vez que hiciste un gran favor a alguien, esperando en el fondo que generara reconocimiento, pero todo lo que recibiste fue ingratitud o peor aún, exigencias, y guardaste silencio, rumiando por dentro, sintiéndote usado. O en esa situación en la que alguien te faltó al respeto en público, tal vez un jefe, un amigo, una pareja, y apretaste los dientes diciéndote a ti mismo que no valía la pena pelear. Este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada de madurez, y proviene directamente de la sombra. Jung dijo que aquello que no aceptas en ti mismo te controla. Tu enojo reprimido se convierte en pasividad, tu firmeza enterrada se convierte en miedo, tu voz ignorada se convierte en ansiedad. Te conviertes en prisionero de tu propia negación. Y, mientras sigas huyendo de estas partes de ti mismo, vivirás a merced de los demás, esperando que alguien, algún día, te trate de la manera en que tú no te permites ser tratado. Llega un momento en el que necesitas dejar de culpar a los demás, dejar de esperar que las personas cambien, que te reconozcan, que te traten con el respeto que tú nunca te diste a ti mismo. El mundo no es ciego, simplemente está observando cómo te posicionas y luego solo reacciona. Quieres ser escuchado, pero sigues silenciándote. Quieres ser valorado, pero aceptas cualquier migaja. Quieres ser priorizado, pero continúas poniéndote al final, y luego te preguntas ¿por qué nadie te ve? La respuesta es dura, pero necesita ser dicha, porque te escondes. Carl Jung dijo: hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La falta de respeto que recibes, las relaciones que te lastiman, los ciclos que se repiten, todo esto no es mala suerte, es el reflejo de tu relación contigo mismo. Lo externo solo cambia cuando lo interno se reorganiza. No necesitas convertirte en alguien impenetrable, frío o indiferente para ser respetado. Lo que necesitas es dejar de mendigar amor en forma de obediencia. Necesitas dejar de adaptarte a entornos que asfixian tu autenticidad. Sobre todo, necesitas hacer las paces con la idea de estar solo, porque solo quienes están completos pueden soportar su propia compañía, y solo quienes pueden soportar su propia compañía pueden realmente elegir con quién quieren estar. Todo lo demás es dependencia disfrazada de afecto. A partir de ahora, cada vez que alguien cruce uno de tus límites, tienes dos opciones. O te quedas en silencio y refuerzas el patrón, o tomas una postura y reescribes tu historia. Y no necesitas ser agresivo para hacer esto, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Porque cuando te respetas, tu energía cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, y el mundo lo nota. El respeto comienza desde dentro, y cuando eso sucede, ya no necesitas pedirlo. Se vuelve inevitable. Si este video te confrontó, te hizo pensar, tocó una parte de ti que normalmente evitas, entonces, comenta aquí: elijo respetarme. Este puede ser tu primer gesto público de compromiso contigo mismo. Dale me gusta al video y también suscríbete al canal para más verdades como esta.